¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Demanda Pesada. ¿Te has preguntado qué pasa con el transporte cuando aumenta el precio del diésel? O mejor todavía, ¿qué pasa cuando aumenta el desempleo? ¿Se mueve menos mercancía? ¿Hay menos fluctuación de camiones en carretera? Entonces, la economía se siente en el transporte. Exactamente. Aunque a veces pensamos que el tema transporte es algo que simplemente funciona, realmente está directamente relacionado con la economía. Si las empresas producen más, entonces tendrán la necesidad de mover más productos. Si la economía se enfría, entonces va a disminuir también la movilización de carga. Por eso, en este video podcast vamos a analizar una base de datos llamada Monthly Transportation Statistics y vamos a construir un modelo econométrico para entender qué variables pueden explicar el comportamiento del transporte de carga en Estados Unidos. Nosotros no tenemos como objetivo mostrar solo números, sino que también queremos contar una historia económica. Cómo el precio del diésel, el desempleo y el paso del tiempo están directamente relacionados con el comportamiento del transporte. Entonces empecemos por lo básico. ¿De qué trata este trabajo? Usamos una base de datos mensual sobre el transporte en Estados Unidos y a partir de ella seleccionamos unas variables relacionadas con el movimiento de carga, el precio del combustible y el mercado laboral. Y sí, esto es importante porque el transporte es como una especie de termómetro de la economía. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que si hay un aumento en la movilización de carga, quizá es porque haya más demanda de ciertos productos, por lo tanto haya más consumo y a su vez aumente la actividad comercial. Si se mueve menos mercancía, probablemente algo esté pasando. Menor demanda, costos más altos, desempleo, crisis o desaceleración económica. Nuestro problema de investigación es el siguiente. ¿Cómo afecta el precio del diésel, el desempleo y la tendencia temporal en la movilización del transporte de carga en Estados Unidos? Dicho de una manera más simple, nosotros lo que queremos saber es si el transporte de carga aumenta o disminuye cuando sube el combustible, cuando cambia el desempleo y cuando pasa el tiempo. Esto es relevante porque el transporte de carga depende muchísimo de los costos operativos. Y de hecho, uno de los mayores costos de la movilización de este tipo de transporte es el combustible. Además, el desempleo también importa. Si hay más desempleo, puede haber menor producción y menor consumo, y eso puede reducir la necesidad de transportar productos. ¿Cuál fue el objetivo general del modelo? Nosotros utilizamos como herramienta el programa eViews, que nos permitió estimar un modelo econométrico que nos permitiera explicar el comportamiento del transporte de carga en Estados Unidos a partir del combustible, o mejor dicho, del precio del diésel, el desempleo y todo esto al pasar del tiempo. Y como objetivos específicos buscamos explicar tres cosas. Número uno, identificar una variable que represente la actividad del transporte de carga. Número dos, seleccionar variables económicas que permitieran explicar también el comportamiento del mismo. Y número tres, buscarle el sentido económico, no solo utilizar los números. Ahora, hagamos una buena presentación de las variables. Nos preguntamos primero, ¿cuál es la variable que queremos explicar? Como variable dependiente, tenemos el Truck Tonnage Index, que representa el índice del tonelaje transportado. O sea, mide la actividad de transporte de carga por carretera. Si este índice sube, significa que se está moviendo más carga y viceversa. Si este baja, significa que se está movilizando menos carga, es decir, menos productos. Y como variables explicativas usamos tres: el precio del diésel, la tasa de desempleo y una tendencia temporal. El precio del diésel es el costo del combustible. El desempleo nos permite entender el contexto de la economía en la que estamos y la tasa o la tendencia temporal lo que nos permite es entender cómo va cambiando las variables a medida que va pasando el tiempo. Ahora sí, llegamos al modelo econométrico, pero vamos a explicarlo sin enredarnos demasiado. Vamos por partes. ¿Qué significa LTROC? LTROC es el logaritmo del índice del tonelaje transportado por camión. Usamos logaritmo porque nos ayuda a interpretar los resultados en términos porcentuales y suaviza el comportamiento de serie. Y L-diésel es el logaritmo del precio del diésel. También lo usamos en logaritmo para interpretar su efecto como una elasticidad aproximada. Y un EMP piso bajo rate es la tasa de desempleo. Esta variable no está en logaritmo porque ya es una tasa. Y finalmente, trend, que es una tendencia mensual que simplemente representa el paso del tiempo. Ok, ahora vamos a interpretar el primer resultado importante, que fue el precio del diésel. ¿Qué nos quiso decir el resultado del precio del diésel? El coeficiente del diésel fue este que vemos en pantalla.
Esto significa que el efecto del precio del diésel sobre el transporte de carga es negativo. Ahora en español, esto quiere decir que cuando sube el precio del diésel, la movilidad de transporte de carga va a tender a la baja. Como ambas variables están en logaritmo, esto quiere decir que ante un incremento del 1% en el precio del diésel, se asocia aproximadamente con una disminución del 0.0276% del transporte, la movilización del transporte de carga. Y aunque este efecto no parezca enorme, sí tiene un gran impacto económico, porque el combustible es uno de los principales costos para transportar mercancías. Y bueno, esto, si se vuelve más caro, mover mercancía también se vuelve más caro y por ende la movilización de transporte va a tender a la disminución o a la baja. Además, el p-valor del diésel fue de aproximadamente 0.0092. Esto quiere decir que hay evidencia estadística para decir que el precio del diésel sí tiene un impacto en la movilización del transporte de carga, es decir, que es estadísticamente significativo. Bueno, esto en español claro, lo que significa es que cuando el precio del diésel sube, el transporte de carga disminuye. Es decir, no es una relación que aparece por casualidad fácilmente. Hay evidencia científica para decir que el precio del diésel sí se relaciona con el transporte de carga. Interpretación de la variable de desempleo. Este coeficiente también es negativo, pero ¿esto qué significa? Significa que ante un aumento del desempleo hay una disminución significativa del transporte de carga. ¿Por qué? Eso tiene bastante sentido económico. Y es que si existe un aumento en el desempleo, significa que la economía está bastante débil, donde hay menos productos que ofrecer porque hay menos personas trabajando para producirlos y por ende la relación negativa tiene sentido económico. Y eso tiene bastante lógica. Si hay más desempleo, normalmente la economía está más débil. Las personas consumen menos, las empresas producen menos y por lo tanto se mueve menos mercancía. Entonces, esto se interpreta como que ante un aumento del 1% en el desempleo, hay una disminución del transporte de 1.86%. Ahora veamos la tendencia temporal. El coeficiente dio 0.001843. Este coeficiente es positivo. Y eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el crecimiento del transporte, de la movilidad de transporte de carga, tiende a ser positivo y creciente. O sea, más allá de los cambios en el diésel y en el desempleo, vemos que el transporte ha tenido un crecimiento en el largo plazo. Y esto puede deberse a varios factores. Puede ser porque hay crecimiento del comercio, expansión en la cadena de suministros, mayor demanda logística o algún cambio en la economía estadounidense. Y, al igual que el desempleo, la tendencia resultó estadísticamente significativa. En términos generales, el modelo obtuvo un R cuadrado de 0.93. Eso significa que el modelo explica aproximadamente el 93.8% de la variación del transporte de carga. Es un resultado bastante alto y quiere decir que las variables seleccionadas tienen una buena capacidad explicativa. Eso significa que el modelo explica aproximadamente el 93,8% de la variación del transporte de carga. Claro, pero ojo, un R cuadrado alto no significa que el modelo sea perfecto. Por eso, realizamos distintas pruebas diagnósticas para determinar posibles fallas estadísticas. Las pruebas de diagnóstico pueden sonar complejas, pero vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla, porque es que no solo basta con estimar el modelo. Pueden presentarse otro tipo de problemáticas, por ejemplo, la autocorrelación, que es cuando existen discrepancias entre dos periodos diferentes. En pocas palabras, lo que queremos saber es si el modelo es confiable. Exacto. Y claro, eso puede pasar mucho en series de tiempo porque los meses no son independientes entre sí. En nuestro caso, nuestro coeficiente de Durbin-Watson fue bajo, lo que sugiere posible autocorrelación. Pero eso no invalida todo el análisis. Más bien nos dice que debemos interpretar los resultados con cuidado y que para mejorar el modelo podríamos usar errores robustos o modelos dinámicos en estudios futuros. Y ahora vamos a algo muy importante, el análisis económico. Y es que no solamente basta con tener conclusiones de los números, sino que hay que darle sentido teórico a todo lo que venimos analizando. El resultado del diésel nos dice que el transporte de carga responde negativamente al aumento del combustible, como habíamos dicho antes. Esto tiene sentido porque el diésel es un insumo fundamental para los camiones. El resultado del desempleo nos muestra que el transporte también está conectado con el ciclo económico. Cuando aumenta el desempleo, la economía suele estar menos activa y eso reduce la producción, el consumo y el movimiento de mercancías. Y la tendencia positiva muestra que a pesar de los altibajos, el transporte de carga
ha tenido una trayectoria creciente a largo plazo. Este modelo presenta limitaciones, variables que incluso no estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, el comercio internacional o exterior, la inflación, el precio del petróleo, las exportaciones, las importaciones, que si fuesen tomadas en cuenta, cambiarían el análisis del estudio que estamos realizando. También vimos que puede existir autocorrelación, lo cual es común en datos de serie de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el modelo sirve para explicar qué es lo que está sucediendo, no debe tomarse como una verdad absoluta, sino como una herramienta para entender mejor las relaciones que existen entre el transporte y la economía. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el modelo econométrico muestra una relación clara entre el transporte de carga, el precio del diésel, el desempleo y la tendencia temporal. El precio del diésel tiene un efecto negativo y significativo, lo que confirma que los costos de combustible importan para el sector transporte. La tasa de desempleo también tiene un efecto negativo y significativo, lo que demuestra que el transporte de carga está muy relacionado con el estado general de la economía. Y la tendencia positiva indica que, en el largo plazo, el transporte de carga ha mostrado crecimiento. En pocas palabras, el transporte funciona como una señal del movimiento económico. Cuando la economía se activa, se mueve más carga. Cuando los costos suben o el empleo cae, el transporte puede verse afectado. Así que la próxima vez que veamos un camión en la carretera, podemos no solo pensar que esté llevando mercancía. Ya sabes que puedes darle un acercamiento un poco más profundo y entender que puede explicarte una parte importante de la economía. Bueno, nada, y con esto cerramos nuestro análisis de Monthly Transportation Statistics. Hemos llegado al final del episodio de hoy. No olvides comentar, darle like y suscribirte para no perderte de próximas ediciones. Hasta luego.